un tema puntual. El asunto que queremos discutir esta semana es esa discusión que ha empezado apenas a partir de los disturbios el 4 de octubre en la cumbre de Alaska. Estamos presentando a las 8:45. Iniciamos con Matutino Express, por supuesto, un tema muy importante, nuestros impulsos. Así es, usted tiene una nueva empresa, bueno, vendrán los expertos para explicarnos qué se puede hacer para impulsar esta nueva empresa. ¿Cómo podemos dejar de ser una persona impulsiva? El psiquiatra Luis Hernández nos da toda una terapia para que nosotros simplemente nos relajemos. Andropausia, ¿qué es? ¿Quiénes la padecen y a qué edad se puede empezar a mostrar signos de ella? Bueno, pues para eso viene nuestra sexóloga experta y nos explicará sobre el tema. Deje de comer compulsivamente. Nuestra nutricionista Ana Lucía Rivillaga nos da útiles consejos para poder alimentarnos de una manera sana. Esto y muchísimo más este lunes en Matutino Express, 8 de la mañana. Así es. Estamos presentando a las 8:45. Volvemos en a las 8:45 con este segundo segmento donde, como es habitual, invitamos a un experto con el que abordamos un tema específico. El asunto puntual del que queremos tratar esta semana aquí en la mesa tiene que ver con los disturbios ocurridos en la cumbre de Alaska el 4 de octubre de la semana antepasada. Esto tiene que ver concretamente con esa discusión que aún empieza de qué es lo que debe condenarse de ese bloqueo. El derecho, o mejor dicho, el impedimento a la locomoción o haber impedido la manifestación de un grupo de pobladores de Totonicapán que tenía un pliego de demandas para el Estado. Vamos a hablar de eso, de locomoción versus manifestación. ¿Cuál es el derecho que debe primar? Usted sabe que los dos están contenidos en la Constitución de la República, pero ¿cuál es el que debe primar en una discusión a partir de disturbios como los ocurridos el 4 de octubre? De este tema nos va a conversar nuestra invitada de este día. Ella es Carmen Ortiz, es vicepresidenta y consultora de ACIES. Y el tiempo es suyo, Carmen. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ustedes y muy buenas noches al público televidente. Me parece que antes de hablar específicamente de este tema valdría la pena hacer un recuento de las lecciones aprendidas alrededor de los hechos en Totonicapán, porque hasta el momento hemos tenido como muchas piezas sueltas. Yo no voy a pretender presentarlas todas, pero tal vez sí las más relevantes. En este sentido me parece que el tema del diálogo es fundamental. Hemos visto ya las consecuencias directas de lo que es la postergación permanente de soluciones que afectan a la población, de la poca atención y en alguna medida la negligencia o la falta de capacidad, porque tenemos que reconocer que no todo lo que sucede a nuestro alrededor es falta de voluntad política, sino que en buena medida también es realidad política, es decir, que tanto las autoridades pueden dar respuesta a todas las demandas de la población. Entonces, tratando de ser ecuánimes, me parece que este tema del diálogo es algo que tenemos que revisar, porque esa postergación nos lleva a estallidos sociales como el que vimos recientemente en Totonicapán. Por el otro lado, debemos de mencionar también forzosamente el tema de la institucionalidad y darnos cuenta de que es el momento para poder revisar hasta qué punto esa institucionalidad está funcionando o no. Es decir, las instituciones son las encargadas de canalizar todas esas demandas de la ciudadanía, y desde el momento en que la ciudadanía está actuando al margen de esas instituciones es porque no están obteniendo las respuestas necesarias y por lo tanto tenemos que repensarlas. Desde ese punto de vista es una buena oportunidad. Y específicamente resaltar del tema de la institucionalidad lo referente a la representatividad. Porque aquí lo que vemos es que estuvieron ausentes los gobernadores, los alcaldes y los diputados con representación en este departamento.
Entonces, y ese es un tema que compete a los partidos políticos y también a la sociedad en general. Y por último, tenemos un tema fundamental, que bien lo decía ya Paola, el tema de la falta de regulación jurídica. Vemos que desde 1985 ya la Constitución establecía el surgimiento o la necesidad de crear una ley que iba a regular todo lo relativo al derecho de reunión y manifestación. Sin embargo, por alguna razón que no conocemos, por negligencia o por desconocimiento, no lo sé, las diferentes legislaciones no han promovido esta ley que supuestamente iba a regular el derecho de reunión y manifestación con el único objeto de garantizar el orden público. Entonces también tenemos un vacío legal importante. Yo diría que tratando de hacer una primera síntesis, y lo dejo allí para que si ese es el tema de discusión, pues podamos empezar a hablar sobre eso. Empecemos entonces. Quique, ¿qué opina? Yo creo que Carmen planteaba en el último punto, justamente en que, y lo discutíamos el viernes cuando estábamos charlando acerca de este tema, están los dos derechos, el derecho de libre locomoción y el derecho a manifestar. El derecho a libre locomoción está regulado, porque está la ley de tránsito, están ciertas normas que regulan o limitan la locomoción. Necesitamos tarjeta de circulación para los vehículos, necesitamos licencia de conducir, hay normas de tránsito, derechos de vía y cosas por el estilo, pero en el tema de manifestación, lo único que dice la norma es que se informa a la autoridad competente que vamos a hacer alguna manifestación. No se pide permiso, no se dice cómo se puede hacer, simplemente se informa. Y eso lo que permite es que generemos los abusos que se han dado últimamente en todas las manifestaciones. Así es, también lo repetía yo que hay dos países que justamente en esta semana están discutiendo en su legislatura sobre las manifestaciones. España, por ejemplo, está tipificando como delito lanzar piedras hacia las autoridades, y Chile también está tipificando como delito tomar oficinas públicas, hospitales o calles. Un comentario más, creo que Carmen da en el clavo de la discusión. ¿Por qué salen a manifestar? Por esa ausencia de que los alcaldes y los diputados, quienes deben de representarlos y convertirse en sus representantes en esos sistemas de diálogo, estaban completamente ausentes. Es decir, las demandas de los manifestantes son completamente legítimas, pero aquí la ausencia es de la voz que los representara ante todo el sistema que podía atenderlas y convertirse en la voz de muchos, donde se discute y se toman las decisiones. Yo 2 puntos nada más. En cuanto al tema del diálogo, hablábamos de la capacidad de poder responder a las peticiones, pero también hay que hablar de la capacidad de dialogar, porque en muchas ocasiones hemos visto que los guatemaltecos, diversas organizaciones, llegan a implantar prácticamente sus demandas, pero no están dispuestos a llegar a ceder, y eso es una parte elemental del diálogo. Y por otra parte, la regulación que debe de ya estar presente en el Congreso de la República, y como decía Carmen, aún no sigue, pero hay que analizar hasta qué punto vamos a llegar a proponer que se regularice o se llegue a reglamentar el tema de las manifestaciones para cualquier sector de la sociedad. Es decir, únicamente buscar en esta regulación que se llegue a evitar que con este derecho, el ejercicio del mismo, se llegue a transgredir el derecho de otras personas, como lo es la libre locomoción, la vida e incluso otras agresiones cuando se llega a incurrir el uso de elementos como los que decía Claudia, piedras, lanzas y demás. Un punto para devolverle la palabra a Carmen y que ella concluya. No hay una investigación abierta porque estos señores manifestaron o porque estos señores impidieron la locomoción. Este caso específico tiene que ver con que hubo 6, 7 muertos, todavía no está claro ese dato, y porque aparentemente de parte de los manifestantes hubo agresión hacia las fuerzas de seguridad. Pero me parece que el punto que tocaba Carmen al final, ¿se va a regular o se puede regular las manifestaciones en Guatemala si se impidiera que se obstaculice el paso? Entonces, lo que tiene también que mejorarse es el sistema de diálogo. Un sistema de diálogo donde ese presidencialismo, donde todo lo tiene que atender el presidente, también debe discutirse, porque el presidente lo vemos en todos lados, pero no necesariamente es el que puede dar las respuestas a las peticiones que hacen comunidades específicas. Sí, por favor. El tema del sistema de consejos de desarrollo. El sistema de consejos de desarrollo existe en la legislación, el Consejo de Desarrollo Nacional no existe. Y parte de esto lo que ha generado es que ese es el sistema de diálogo que debió haber existido desde el inicio. La ley existe, pero no se usa. Y un sistema de diálogo que se agota hasta llegar al presidente porque en ninguna de las cadenas les van dando respuesta. Aunque hay una ley de tantas que hay, si
no se les da respuesta, de todos modos van a terminar utilizando esa vía para ser escuchados. Y eso es quizás lo más relevante, o sea, si es prohibido o no, al final yo creo que a la gente le va a dar igual, porque lo que necesita es ser escuchada y tomada en cuenta. Por eso, sí, definitivamente lo primordial es atender los problemas de fondo, y aquí es como hacemos operativas y funcionales las instituciones que nosotros hemos creado. Desde ese punto de vista yo creo que tenemos que empezar a revisar qué lecciones hemos aprendido, como mencionaba. La parte jurídica es importante, me parece que es una buena oportunidad para el presidente de la República poder tomar la iniciativa de presentar, valga la redundancia, una iniciativa de ley que cumpla con lo establecido en la Constitución del 85. Ese es un paso importante. Por el otro lado, algo que es positivo también es que se está generando una serie de análisis alrededor de ambos derechos, el de locomoción y el de reunión y libre manifestación. Desde este sentido, por ejemplo, José Antonio Monzón, que es un asociado de ACIES, acaba de elaborar un análisis muy interesante tratando de determinar qué es primero, el derecho de reunión o manifestación o el derecho de locomoción. Y de acuerdo a su análisis, él dice que el derecho de reunión y manifestación está por encima del derecho de locomoción. ¿Por qué? Porque él aquí dice que la única limitación que tiene el derecho de reunión y manifestación va a ser una ley, es decir, una ley que esté condicionada por el mantenimiento del orden público. En cuanto al derecho de locomoción, la misma se ejerce sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución. Es decir, que la limitación del derecho de locomoción es el derecho de reunión y libre manifestación. Yo no estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta. Lo bueno de este tipo de análisis y de situaciones es que nos permiten entrar a analizar y, como les decía, repensar las cosas. Debemos de verlo como una oportunidad para generar ese tipo de diálogos y discusiones. Y luego el otro tema muy importante, y es precisamente por lo que se mencionaba, dialogar no quiere decir ceder a todo. El propósito del diálogo es crear puentes de entendimiento, de comprensión, de empatía. Únicamente a través de la comunicación empática, en donde yo reconozco tus intereses, tus necesidades, tu sufrimiento, pero tú a la vez comprendes mi situación real, es posible encontrar puntos de encuentro que permitan ir identificando vías de solución que sean creíbles, viables y factibles, porque a veces se asumen compromisos, como mencionábamos contigo el otro día, en donde solamente por apalear la crisis, por echarle agua al fuego, nos comprometemos a cosas que después no podemos cumplir. Y desde este punto de vista creo que también las instituciones estatales tienen que ser honestas, en sí todos los actores tienen que ser honestos. Y definitivamente el sistema de diálogo es importante, pero eso no sustituye, y en eso sí quiero ser enfática, el fortalecimiento que tenemos que hacer a las instituciones. Muchas gracias, porque Carmen. no podemos nada más trasladar ahora todos los problemas estructurales del país al Sistema Nacional de Diálogo. Esto no es una ventanilla de quejas, decía Miguel Ángel Valcárcel esta semana. Aquí esta es la última instancia y debe utilizarse otras instancias antes de traer aquí las grandes demandas. Muchas gracias, Carmen Ortiz. A ustedes, gracias. Muchas gracias a ustedes. Regresamos en un momento con nuestro tercer segmento. Regresamos a las 8:45.